Shalom, shalom, familia del reino. Bienvenidos a su estudio de la Haftará. Hoy tenemos una Haftará muy interesante. Ya vamos por la número 24. En este estudio hoy nos va a acompañar nuevamente el Chaliak Luis Boscán. Bienvenido, Chaliak. Saludos. Saludos a todos los que se están conectando para este estudio de esta Haftará. Estamos a la expectativa porque esta Haftará tiene una enseñanza muy importante acerca del Eterno, así que tome nota y abra su corazón a todo lo que vamos a estar enseñando en este día de hoy. La verdad que tiene una sustancia bastante poderosa y estoy bastante a la expectativa de todo esto. Bueno, familia del reino, saludos, bienvenidos a todos aquellos que se van conectando. Recuerden compartir la enseñanza, a enviarles a sus amigos, avisarles que ya estamos con la enseñanza de la Haftará. Entonces voy a compartirles por aquí pantalla. Seguimos con el estudio de estas 54 porciones de la Haftará. Ya vamos por la número 24. Esta la vamos a encontrar en el libro de Isaías, capítulo 43, verso 21 hasta el 44, verso 23. Para entrar un poquito en contexto, recordemos que en el tiempo que el Padre Eterno levanta al profeta Isaías, lo levanta en la casa de Judá. Ya para el tiempo del profeta Isaías, la casa de Efraín ya había sido llevada cautiva. Solamente la casa de Judá ya también parte había sido tomada. Solamente quedaba, era la ciudad de Jerusalén y ya estaba sitiada. Y en medio de esta situación, el Padre Eterno entonces levanta al profeta Isaías. En medio de una sociedad totalmente a espaldas al Padre Eterno, en medio de una sociedad totalmente contaminada, el Padre Eterno levanta al profeta Isaías para traerle un mensaje al pueblo. Entonces, esta Haftará arrancamos, como le dije, el capítulo número 43 a partir del verso 21. Entonces empieza diciendo: el pueblo que yo he formado para mí mismo, para que proclamara mi alabanza. Aquí, esta Haftará empieza de una manera para mí interesante, de una manera como, o sea, lo primero que como arranca esta Haftará es diciendo, hablando del pueblo y con qué propósito el Padre Eterno había creado al pueblo. Cuando estuve estudiando, habían muchos que estudian la Haftará y planteaban que no sabían por qué habían puesto este versículo, como que este versículo no estaba en tono con los demás versículos. Pero yo pienso que este versículo, Chalián, nos da a nosotros el fundamento. O sea, el Padre Eterno a través de Isaías comienza diciendo: el pueblo que yo he formado para mí mismo, para que proclamara mi alabanza. A mí me deja ver, Chaliak, de una vez el propósito con el cual el Padre Eterno nos ha llamado y el propósito con el cual el Padre Eterno nos ha apartado. Claramente nos dice: para proclamar mi alabanza. El Padre Eterno nos apartó como pueblo con la finalidad de que nosotros proclamáramos su alabanza. Hay muchas personas, Chaliak, que todavía se preguntan cuál es su propósito en la tierra, porque todos creen que necesitan tener algún propósito tipo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, y yo sé y entiendo que cada uno tenemos un llamado y un propósito, pero yo creo que la primera función a la cual el Padre Eterno nos ha llamado tiene que ver con esto, con proclamar su alabanza. ¿Qué piensa usted, Charlie?
Así es como tú lo estabas mencionando, la manera en que el Padre Eterno comienza con esta poderosa palabra, tiene que ver con manifestar cuál es el propósito, cuál es la identidad del pueblo, porque si va a empezar a hablar de lo otro, él quiere partir del deber ser, él quiere partir del propósito para el cual el pueblo fue creado. Es decir, tú fuiste creado con esta finalidad, con este objetivo, con este propósito, bajo este diseño eterno. Pero, entonces comienza un pero. O sea, a partir ese versículo lo que está sentando la base a través de la cual él quiere llamar la atención del pueblo para que observe cómo él lo crea para una cosa y cómo él hace otra. Exacto. Para mí ese versículo nos da esa base. Y es interesante que el Padre Eterno le dice, yo he formado para mí. O sea, esto hace que el pueblo recuerde todo el camino que ellos tuvieron que recorrer para el momento en el cual estaban viviendo en ese punto. O sea, cuando el Padre Eterno dice, yo he formado para mí, el Padre Eterno les está recordando, levanté a Abraham, levanté a Isaac, levanté a Jacob, le está recordando todo el proceso que ellos llevaron hasta llegar a ese punto. Y entonces en ese punto viene la otra parte que estuviste hablando, Chaliak, viene y les manifiesta esto. El 22 dice, con todo, oh Jacob, no me invocaste, te cansaste de mí, Israel. O sea, primero el Padre Eterno le recuerda todo el proceso que tuvo con ellos y la finalidad con la cual los había apartado, nos había separado, pero después le dice, no me invocaste, o sea, con todo y esto lo que hice por ti, o sea, no me invocaste y te cansaste de mí, Israel. Definitivamente es una llamada de atención muy, pero muy fuerte. O sea, es un contraste tremendo lo que estamos viendo allí. Entonces, el Padre Eterno lo que está partiendo aquí es de una fuerte, muy fuerte exhortación a un pueblo que en ese momento podemos observar estaba totalmente fuera de lo que el Padre, del diseño que el Padre Eterno quería. Estamos hablando de que Isaías ministró en el tiempo del rey Ezequías. El rey Ezequías fue un rey justo, pero también recordemos que la Casa del Norte también en ese momento estaba viviendo cosas tremendas. Entonces, le tocó un tiempo fuerte al profeta Isaías. Le tocó un tiempo muy, pero muy fuerte, así como le tocó al profeta Jeremías. Entonces, como tú lo estás mencionando, el Padre Eterno está manifestando un punto de quiebre aquí, donde el pueblo no quiso seguir invocando al Eterno. El pueblo abandonó la adoración y eso es una tragedia, porque así como podemos observar que sucedió con los hijos de Elí, con Ofni y Finés, abandonaron la verdadera adoración, abandonaron el verdadero camino que el Padre Eterno les había prefijado y por eso vinieron las tropas de los filisteos y se roban el arca y es una tragedia nacional porque fue traspasada la gloria del Eterno. Entonces aquí estamos observando también que algo tremendo sucedió. Entonces creo que la exhortación es un llamado al pueblo al arrepentimiento. Así es, Chalia. Y veamos cómo continúa. El 23 dice, no me trajiste el cordero de tus holocaustos, ni me honraste con tu sacrificio. No te abrumé exigiéndote ofrendas, ni te fatigué pidiéndote incienso. Hagamos una pausa aquí y vamos a analizar estos versos. El principio, el Padre Eterno dice, no me trajiste el cordero de tu holocausto, ni me honraste en tu sacrificio. Ahora, salía históricamente, cuando estudiamos ese tiempo en la historia, el pueblo sí llevaba sacrificio. Y el pueblo
sí llevaba holocausto. Aquí vemos la relación con la paracha, porque en la paracha, esta paracha 24 nos empieza a hablar de holocausto, de sacrificio, de todas estas ofrendas. Aquí este verso termina y entonces parece que se contradijera, porque dice: no te abrumé exigiéndote ofrenda, ni te fatigué pidiéndote incienso. Ya va, pero el Padre Eterno no les había dicho que llevaran ofrendas y que llevaran incienso. Ahora, Chalea, aquí nos damos cuenta que la intención del Padre Eterno nunca fueron ni las ofrendas, ni los sacrificios, ni el incienso. Aquí nos damos cuenta que el Padre Eterno estaba apuntando era al corazón, más que la ofrenda que ellos podían presentar o que nosotros podemos presentar. El Padre Eterno está apuntando a nuestro corazón. No tiene sentido que nosotros presentemos toda la ofrenda material que podamos presentar si nuestro corazón no está en el asunto. Así es, y lo dice cuando habla en Isaías capítulo 1, cuando le dice pueblo de Sodoma, pueblo de Gomorra, le dice: fatigado estoy de la multitud de vuestros sacrificios, las lunas nuevas, los animales cebados, los tiene hastiado mi alma. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando aquí, profeta Víctor? Él les dice eso como tú lo mencionas: no los abrumé exigiéndole ofrendas, ni te fatigué pidiendo incienso, no me compraste. Es decir, él estaba en ese momento haciéndoles un llamado para que entendieran, para que abrieran los ojos y comprendieran que hay algo más allá simplemente de hacer algo, y que Dios no es un Dios que se conforma con un rito, no se conforma con la acción de un rito, sino con lo que está detrás de eso. Entonces, él lo que está apuntando, como dice el profeta Víctor, es ir más allá de un culto, ir más allá de una acción, ir más allá de un programa, ir más allá de algo que, de una festividad, ir más allá de un sacrificio, ir más allá de una sangre derramada, ir más allá de todo lo que observamos dentro de la, vamos a decirle ese nombre, de la liturgia. El Padre Eterno anhelaba de ellos que verdaderamente su corazón estuviese involucrado, que verdaderamente en ellos hubiese, que en su corazón hubiese arrepentimiento, que en su corazón hubiese rendición, que en su corazón hubiese verdaderamente lo que él desea de sus hijos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Shema, escucha, oh Israel. Yo creo que eso fue lo que el pueblo olvidó en ese momento, profeta Víctor. Se olvidaron de escucharle y se olvidaron de cumplir el primer mandamiento. Así es, Chaliac. Y ese es el mismo llamado que el Padre Eterno tiene para nosotros en este tiempo. No se trata de que tomemos esto como algo que le sucedió al pueblo allá y que el pueblo allá fue que entregaban sus ofrendas, entregaban sus sacrificios, pero su corazón no estaba. Esta es una advertencia del Padre Eterno para nosotros en este tiempo. La ofrenda que estamos entregando al Padre Eterno, lo que estamos entregando de nosotros, está en nuestro corazón involucrado, va más allá de lo que nosotros podamos hacer físicamente. Entonces miren el 24. Dice: no me compraste canela con dinero, ni me saciaste con la grosura de tu sacrificio. Miren cómo le dice: no me saciaste con la grosura de tus sacrificios. O sea que los sacrificios se estaban haciendo, sino que pusiste la carga de tus pecados sobre mí y me abrumaste con tus iniquidades. O sea, el pueblo presentaba sacrificios, presentaba la grosura, pero el Padre Eterno dice: no me satisface. ¿Por qué? Porque el corazón no estaba en el asunto, no me satisface lo que están trayendo.
sino que lo que están haciendo es poniendo su pecado sobre mí. O sea, el pueblo estaba presentando sacrificios por el pecado, pero no había un arrepentimiento genuino de ellos de ese pecado. Eso provocaba entonces que el pecado del pueblo fuera una carga para el Padre Eterno, porque en su corazón ellos no se estaban arrepintiendo, Shaliach, verdaderamente no estaban enderezando el camino, sino que solamente estaban presentando la ofrenda por el pecado, pero seguían su vida de la misma manera. Hay un problema grave aquí, profeta Víctor, y es que una cosa es que, por ejemplo, hayamos cometido pecado, ¿verdad?, delante del Eterno. Pero más allá del pecado, el Padre está viendo la actitud del corazón frente al pecado. Es decir, yo puedo ser que viva una vida en donde cometa fallas, cierre al blanco, cometa errores, pero hay algo que tiene que ver con la actitud del corazón frente a mi vida, que es algo neurálgico delante de Elohim, porque ahí donde está verdaderamente si es un adorador o si se trata de una persona que está apartada o esa es la puerta de la apostasía. Entonces, lo que el Padre está atacando aquí se llama apostasía, porque, por ejemplo, el profeta Víctor y mi persona, todos los días podemos errar al daño, pero cuando ya el corazón se aparta del Eterno, ya estamos hablando de apostasía, cuando el corazón se aparta de Dios. O sea, es decir, yo puedo errar, pero mi corazón está unido a Él. Yo todos los días me arrepiento, si todos los días, obviamente yo me arrepiento, si todos los días yo me rindo a Él, si todos los días que vengo yo a su altar, yo le digo, Señor, yo me rindo a ti, Padre, te entrego mi mente, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mis pensamientos, te entrego mi alma. O sea, decir, una vida de rendición, una vida de rendición es lo que permite que haya una restauración constante, que el Espíritu de Dios me lleve a fuentes de restauración, que me lleve a fuentes de agua de vida. Pero ¿qué es lo que pasa, profeta Víctor? Que muchas veces, que cuando la gente se aparta de la vida de adoración, cuando la gente se aparta de una relación personal con el Eterno, cuando la gente se aparta de caminar bajo el consejo del Espíritu, de caminar bajo la dirección del Padre, de caminar verdaderamente guiado por Él y con temor de Dios, entonces entramos en una jurisdicción de apostasía. Entonces lo que el Padre Eterno está hablando aquí es con tristeza. Y tú me preguntarás a mí, ¿por qué con tristeza? Está hablando con tristeza porque está viendo un pueblo que se deslizó desde hace mucho tiempo. Un pueblo que desde hace mucho tiempo se olvidó de Él. Y eso es triste para Dios. ¿Sabe qué es triste para Dios? Que conmueve su corazón, que le produce, que hace que Dios, el corazón de Dios se compunja por su pueblo, por un pueblo que anda no solamente distraído, no solamente apagado, un pueblo que se olvidó de Él, que desde hace mucho tiempo se olvidó de Él. Eso para Dios le causa a su corazón tristeza. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Dios está hablando aquí con tristeza de que el pueblo se olvidó de Él. Así es, Shaliach, pero nuestro Padre Eterno es tan misericordioso y tan espectacular que el verso 25 entonces viene y le dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí y no me acordaré de tus pecados. O sea, el Padre Eterno primero los confronta con la situación que ellos están viviendo, les deja ver todo el pecado y todo lo que han hecho, pero después de eso viene y les dice, o sea, espectacular, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tu pecado. O sea, les está diciendo, o sea, si ustedes vuelven a mí su corazón, yo los voy a perdonar y no me voy a acordar más nunca de lo que ustedes habían hecho. O sea, mi corazón está dolido, está triste por lo que ustedes han hecho, pero aquí está dispuesto y abierto para recibirlos y perdonar todo eso que ustedes habían hecho y simplemente yo no volver a acordarme de ellos. Así es, definitivamente. El Padre muestra la misericordia,
O sea, el Padre abre una puerta de restauración. Aquí le dice, si ustedes se arrepienten y vienen y se vuelven a mis caminos, entonces volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y no solamente él dice, volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Él se volvería a ellos con bien, con bien. Es decir, Dios les abrió una puerta para que en ese momento se arrepintieran y él poder sanar sus heridas, él poder sanar sus cargas, el poder sanar. Mire, cuando el pueblo está apartado del Eterno, cuando el pueblo se sale de la senda, del trazo, y el Padre Eterno los llama al arrepentimiento, es porque Dios quiere sanar sus heridas, porque Dios quiere restaurarlos, Dios quiere sacarlos de los hoyos de donde están, de los hoyos de depresión, de los hoyos de opresión. Si algo sucede, pueblo, cuando estamos apartados del Eterno, si algo sucede cuando estamos lejos de sus caminos, es que comienzan los hoyos de depresión, comienzan los hoyos de tristeza, comienzan los problemas de pánico, de terror, de miedo por el futuro. Y entonces perdemos la esencia, perdemos la noción, nos volvemos torpes, empezamos a tomar decisiones equivocadas, todo nos comienza a salir mal porque le abrimos un portalón a las tinieblas. Pero Dios no quiere eso. Dios llama a su pueblo al arrepentimiento para poderlos restaurar. ¿Sabe qué veo yo, profeta Víctor, en este momento? Que de igual manera que sucedió en ese momento, el Padre hoy está llamando al pueblo, hoy, en el día de hoy, está llamando al pueblo al arrepentimiento. Con la mano extendida, como diciéndole al pueblo, vuelve a mí, que yo te voy a restaurar. Te voy a sanar, aun si tú te hubieses apartado, aun si tú te hubieses apartado del Eterno, estuvieses lejos de su camino, el Padre Eterno va a sanar tus heridas. El Padre Eterno te va a sanar del hoyo donde tú te puedas encontrar en este preciso instante. De ahí el Padre Eterno va a libertarte de cualquier situación de amenaza, donde el enemigo quiera destruirte, donde el enemigo quiera asestarte, donde el lazo del cazador y la peste destructora te pueda alcanzar. El Padre Eterno está con su mano extendida para librarte de esa situación. Ese es el mensaje que el Padre Eterno quiere en este día. Así es, Chaliak, el Padre Eterno está enviando un mensaje de misericordia. El Padre Eterno nos está dando un mensaje donde quiere que nosotros verdaderamente entreguemos nuestro corazón a Él, que no sean solamente cosas materiales que hagamos para Él, sino que nuestro corazón esté en el asunto. Entonces, miren, luego del Padre Eterno recordarle que Él es el que perdona sus pecados, que no se acuerda más de ello, el 26 le dice, hazme recordar y entremos juntos a juicio. Razona tu causa para que puedas ser justificado. O sea, el Padre Eterno le está diciendo al pueblo, ok, vamos a entrar en juicio. ¿Cuáles han sido los motivos por los cuales tú te puedes justificar? ¿Qué motivos pueden justificar la actitud que tú estás teniendo? Entremos, Chalía, que eso es como, yo lo puedo ver muy personalmente. Eso es como si el Padre Eterno a cada uno de nosotros nos dice, entremos a juicio. Eso es cuando le dice, así es, perdón. Dale. Eso es cuando le dice a Job, ciñe como varón tus lomos, habla para justificarte. Lo mismo le dice a Job, pero él convence a Job de su ignorancia cuando le muestra toda la creación, cuando le muestra todo el universo, cuando le muestra todas las cosas. Y Job al final Job entiende, ¿verdad?, que todo aquello en lo que él confiaba por sí mismo, todo eso tiene que abandonarlo, porque dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, por tanto me arrepiento en polvo y ceniza. Lo que Dios quiere con eso, cuando dice razona tu causa para que pueda ser justificado, es porque ellos estaban confiados en sí mismos. Ellos creían que con sus actos, con sus ritos, con sus sacrificios, con todo lo que hacían, ellos pensaban que de alguna manera eso estaba agradando a Dios, pero Dios sabía que su corazón se había apartado de él. Entonces les dice Dios, bueno, razona tu causa, ¿verdad? Ellos estaban confiados en sí mismos, ellos tenían una carga de argumentos con lo que creían ellos que podían
convencer a Dios de que, y se podían defender. Estaban ensimismados, tenían una coraza defensiva. Una de las cosas peores, profeta Víctor, para un arrepentimiento es cuando tenemos una coraza. Y a veces nos agarran, a veces, como dice el dicho, nos agarran confesados, ¿verdad? A veces tenemos una coraza que estamos a la defensiva y el Padre Eterno nos confronta, ya sea Él o ya sea a través de una autoridad, una persona que el Padre escogió para eso. Y a veces esa coraza que tenemos nosotros de defensiva es tan fuerte que de ahí es donde nace muchas veces la rebeldía, porque tenemos una autojustificación. Y esa autojustificación se basa en nuestros propios pensamientos, pero no en cómo Dios nos está viendo. Por eso tenemos que quitarnos de nuestras vidas todo vestigio de arrogancia. Tenemos que quitarnos de nuestra vida todo vestigio de soberbia, de altivez y humillarnos delante de Dios. No podemos venir a Él con una carga de autojustificación, de argumentos, de defensiva. No, 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 no. Señor, aquí estoy. Tú sabes quién soy yo. Abandonar las caretas. Si algo tenemos en el pueblo de Dios son caretas religiosas. En la casa hacemos y deshacemos. Si nos miran por un huequito, entonces se cae el aparataje, ¿verdad? Se cae la estructura. Pero Dios nos conoce. Dios sabe quién eres tú y quién soy yo. Dios sabe quiénes somos, no necesita. Dios nos ve con la profundidad. Dios sabe lo que somos capaces de hacer. Sabe quiénes tú y yo somos y lo que somos capaces de hacer. Muchas veces esa defensiva que tú y yo tenemos, la tenemos simplemente por puro orgullo, pero Dios sabe hasta dónde tú y yo somos capaces en esta vida. Así que este es un tiempo donde Dios está examinando a su pueblo con su luz. Y te lo digo porque en mi propio caso ha sucedido. A través de sueños, el Padre Eterno me ha mostrado iniquidades que hay en mi vida. Y si te lo puedo decir como un testimonio, en estos días vi mis manos y el Padre me mostró en mis manos algo negro que estaba en mis manos. Y entendí en el sueño que había iniquidad en mis manos. Y me dio el nombre de eso. Y yo lo comprendí en ese momento. Es un tiempo donde el Padre nos está examinando, como decía David, examina y ve en mí si hay camino de perversidad, si hay camino de iniquidad, si hay camino de oscuridad, si hay camino... El Padre nos está examinando. Aquí nadie está exento. Aquí nadie es el arcángel Gabriel. Aquí nadie es Miguel. Todos tenemos áreas donde estamos cojeando de una pata, pero la Escritura dice que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y este es un tiempo de examen. Este es un tiempo donde la luz del Eterno nos está examinando áreas en nuestra vida para que seamos limpiados por el Eterno. Así que nadie se puede jactar, profeta Víctor. Así es, Chaliag. Estamos en un tiempo donde el Padre Eterno expone todas esas áreas. Y entonces vean cómo continúa. Le dice, ya tu primer padre pecó. Tus representantes se rebelaron contra mí. Él primero les dice que se justifiquen. Ahí nos imaginamos que el pueblo comenzó a presentar todo el tipo de justificación que ellos pensaban posible. Pero el Padre Eterno simplemente les dice, ya tu primer padre pecó. O sea, esto en ustedes viene desde hace tiempo. Cuando habla de sus padres, está hablando de aquel pueblo, de sus antepasados. Y entonces le dice, ya tus antepasados pecaron. Dice, tus representantes se rebelaron contra mí. Cuando nos está hablando de su representante, ¿de quién nos está hablando? Nos está hablando del sacerdocio. Recordemos que los sacerdotes eran los responsables de ver, de evaluar el tipo de ofrenda, el tipo de holocausto que se estaba entregando. Ellos debían evaluar que lo que se estaba entregando al Padre Eterno fuese perfecto, que no tuviese errores, que no tuviese ningún tipo de defecto. Cuando él dice aquí que tus representantes se rebelaron contra mí, está hablando, Chaliac, de aquellos sacerdotes que estaban aceptando las ofrendas como fuera. No estaban verificando que fueran perfectas como el Padre Eterno lo demanda.
Y lo vemos a lo largo de cada uno de los profetas. Por ejemplo, Malaquías lo dice, y Malaquías lo ministró en el mismo tiempo de Isaías, pero Malaquías lo menciona también. Hay varios profetas que mencionan eso, cómo los sacerdotes se apartaban de la senda y empezaban, por ejemplo, a cobrar por enseñar, otros le entregaban, otros presentaban lo cojo, lo defectuoso, no lo examinaban correctamente. Las ofrendas que el pueblo presentaba, ellos así las ofrecían delante del Eterno, y por eso Dios los exhortaba y los llamaba a ellos precisamente, porque eran los que estaban corrompiendo al pueblo. Mire, cuando el pueblo está mal, Dios cuenta con los sacerdotes y les habla al oído de los sacerdotes y de los profetas, pero si los profetas y los sacerdotes están mal, entonces Dios escoge a un hombre como Jeremías, Dios escoge a un hombre para exhortar a todo el pueblo. Mire, cuando los profetas y los sacerdotes se apartaban del eterno Dios, se volvía, mire, el pueblo entraba en un desenfreno total. Por eso la escritura dice que cuando falta esa visión profética, el pueblo se desenfrena. Entonces lo que estamos viendo aquí es que Dios está llamando al arrepentimiento y le está diciendo: tu primer padre pecó, tus representantes se rebelaron contra mí, yo he deshonrado a sus príncipes. Estaban en una situación caótica. Cuando los pastores, los ministros, los apóstoles, los hombres que ministran en el altar se apartan y apostatan del Eterno, se apartan de la senda que el Eterno ha prefijado. Dios nos guarde de verdad. Me pongo yo como ejemplo, que también soy ministro del altar. Clamamos al Eterno Dios porque nuestra senda esté correcta delante de su presencia. Pero cuando el ministro se aparta, entonces entramos en un caos, porque cuando Ofni y Finés se apartaron del Eterno Dios y empezaron a fornicar con las mujeres a la puerta del santuario, cuando ellos comenzaron con los garfios, tomaban las ofrendas que eran entregadas al Padre Eterno, y ellos abusaban de eso, abusaban de su derecho, abusaban, perdón, de las ofrendas del pueblo. Israel entró en un caos, un caos tan tremendo que dice la escritura que Elí se desnucó, cayó y se desnucó. Y la mujer de uno de los hijos de Elí, creo que era la mujer de Finés, cuando tiene al hijo, la mujer estaba o sea, había perdido tanto la esperanza. Esa mujer estaba tan desesperanzada que se dejó morir y le puso a su hijo Icabod, es decir, la gloria del Eterno ha sido traspasada. Ella no encontraba esperanza en Israel porque había una tragedia nacional donde los filisteos se habían robado el arca. Hay toda situación caótica trae este tipo de exhortaciones. La exhortación que Isaías está trayendo al pueblo es porque estaban en una situación caótica, donde los representantes del pueblo, que eran los sacerdotes, se habían apartado del Dios vivo, donde los profetas y los sacerdotes habían fornicado, se habían apartado, y Dios tuvo que deshonrarlos. O sea, era una situación de caos. Lo que la escritura nos está diciendo es que cuidemos nuestros caminos, que nos guardemos, que nadie está exento aquí. Tú y yo podemos tener el título que podamos tener. Podemos ser profetas, apóstoles, predicadores, maestros, lo que sea. Pero si nosotros no guardamos nuestro corazón, nos vamos a deslizar también. Nos vamos a deslizar y nadie está exento aquí. No es un tema de cómo tú fuiste ayer ni cómo tú eres hoy. Es un tema de que tú y yo nos mantengamos cada día, cada segundo, cada minuto, cada instante de nuestra vida, porque la escritura dice que el que cree estar firme, mire que no cae. Así que nadie está exento. Nadie está exento de caer. Y nadie está exento de apartarse, profeta Víctor. Así es, Chaliat. Y podemos ver aquí cómo termina con las consecuencias. Dice: por tanto, he deshonrado a los príncipes del santuario y entregué a Jacob a la maldición y a Israel al vituperio. O sea, yo soy el que los limpio. Si vienen a mí, yo voy a perdonar todo su pecado, pero por causa de que no se alinearon, yo voy a hacer esto. Simplemente voy a entregar a Jacob a la maldición y a Israel al vituperio. Entonces nos habla de todas las consecuencias, Chaliat, que iban a llevar por no haber alineado su corazón.
Así es, profeta Víctor. La advertencia era para que ellos se apartaran, pero fíjate, ya estaban viviendo consecuencias de haberse apartado del eterno Dios. Siempre hay consecuencias. Siempre hay consecuencias en el descuido espiritual. Siempre. Que parece que la gente supuestamente disfrutara, pero en el fondo hay grandes vacíos, en el fondo hay depresiones, en el fondo hay crisis. O sea, la gente supuestamente está, cuando se aparta del eterno, profeta Víctor, supuestamente andan disfrutando del pecado, pero no es así. Sí, sí hay un disfrute en la carne, no digo que no, pero hay vacíos terribles en el alma que la carne, los deleites de la carne no pueden llenar. Los vacíos del alma traen depresión, los vacíos del alma traen tristeza, los vacíos del alma traen calamidad dentro de las emociones. El pecado es sabroso, pero desde el punto de vista externo, desde el punto de vista de la carne, de la parte sensorial, pero desde el punto de vista espiritual, la persona se siente cada día más mugre, se siente cada día más desolada, se siente cada día más triste, se siente cada día más acongojada. Viene la depresión, viene una carga de emociones destructivas a la persona. Así que no me vengan a decir que si alguien está apartado del eterno, no me venga a decir que es feliz, porque eso es una fachada. Aunque tú publiques la foto con una sonrisa en Facebook o en Instagram, donde tú la quieras poner, o en TikTok, lo que quieras hacer, por dentro hay una situación que tú y yo no podemos negar, porque el único que puede llenar los vacíos del alma, el único que puede llenar el espíritu del hombre y llenar los vacíos del alma es el Dios eterno, el suficiente. Él te creó a ti. Si tú me estás escuchando y tú estás apartado y tú sabes que estás apartado, no te estoy diciendo esto para condenarte. Te estoy diciendo esto más bien porque el Dios que dice allí en Isaías que Él te formó y a mí también para que le adorásemos, el que Él nos formó a ti y a mí para que le adorásemos, es el Dios que te está llamando de vuelta nuevamente a sus caminos. Y si estás viendo esto es porque Dios te trajo para que escucharas este mensaje. Si prendiste este canal en tu celular o en donde sea, o en tu tablet o en tu laptop o en tu computador, es porque Dios quería que tú escucharas, que Él te está diciendo hoy, que Él permitió que miraras esto para que vuelvas nuevamente a sus caminos, para que te apartes del mal, porque eso te está destruyendo, porque te está destruyendo tu familia, porque está destruyendo a tus hijos, porque está destruyendo lo que tú tienes. Aún hay personas que han perdido bienes materiales, personas que el enemigo se ha metido para destruir bienes materiales, y sabes que por dentro está vacío, y sabes que tienes una carga emotiva que tal vez yo y el profeta Víctor no podemos comprender. Pero hoy el Espíritu de Dios en esta haftará, está llamando a que vuelvas nuevamente, a que te apartes de la senda de la apostasía, a que te apartes y que vuelvas. Él te va a restaurar y Él te va a sanar. Profeta Víctor. Así es, Chalia, que es un tiempo en el cual el Padre Eterno comienza a llamar a todos aquellos hijos que se habían por un tiempo apartado del camino. Entonces, miren, continuamos con el capítulo 44. Miren cómo se va desarrollando esto. Venimos del capítulo 43, donde el Padre Eterno le dice: he decidido para ustedes vituperio y maldición por causa de lo que estaban haciendo. Pero en el 44, el Padre Eterno vuelve a manifestar su misericordia para el pueblo, vuelve a manifestar su misericordia para cada uno de ellos. Empieza así, el 44. Y ahora oye, siervo mío Jacob, Israel, a quien escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el seno materno, tu ayudador. No temas, siervo mío Jacob, tú Jesurún, mi escogido. El Padre Eterno, aunque muchas veces pecamos, aunque muchas veces cometemos errores, el Padre Eterno siempre extiende su mano para levantarnos, siempre extiende su mano para sacarnos. Aquí el Padre Eterno le vuelve a recordarnos, vuelve a recordar, Él nos escogió,
Él es nuestro hacedor. Él nos formó desde el seno materno. Recordemos que las escrituras nos enseñan que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. El Padre Eterno ya nos seleccionó. El Padre Eterno ya nos apartó. El Padre Eterno, aunque cometamos errores, y vamos a vivir consecuencias de los errores. Y fue lo que pasó con el pueblo. El pueblo, nuestro pueblo, tuvo que ser esparcido por medio de todas las naciones. Llevaron consecuencias, pero al final el Padre da una palabra de restauración. Tendrán consecuencias por el sí, pero el Padre Eterno Chaliac siempre nos da esa palabra de restauración. Dios es un Dios de una, dos, tres, muchas oportunidades, sino porque estamos aquí. Entonces, por eso te digo que Dios no, o sea, el problema de Dios no es condenarnos, porque no lo viene a hacer. El problema somos nosotros mismos. O sea, si tú me preguntas a mí, ¿de quién es el problema? Oh, fíjate, profeta Víctor, ¿de quién era el problema en ese momento? Era de Dios, con ellos. No porque Dios los está llamando, el problema es que ellos no oían. Entonces, el problema aquí no es qué puede hacer Dios. El problema aquí es qué estamos haciendo nosotros. El problema aquí no es, ¿está Dios dispuesto a bendecirnos? ¿Está Dios dispuesto a perdonarnos? ¿Está Dios dispuesto a sanarnos? Ese no es el problema. A Dios no se le acorta su mano. A Dios su amor no se le agota. A Dios su misericordia no se le gasta. En el mundo se puede gastar el dinero, se puede gastar la comida, se puede acabar todo, se puede acabar el dólar, puede ir al piso, la libra esterlina puede ir al suelo, lo que sea, porque todo es perecedero, pero la misericordia de Dios no se agota. No es como la gasolina que se agota, es un recurso que es eterno. Estas cosas de este mundo son perecederas y se gastan. Entonces, ¿de quién es el problema? Dios nuevamente en el 44 empieza a llamar a Israel y a decirle: mi amor no se ha agotado para ti. Mi amor no se ha gastado. La pregunta es, ¿dónde estás tú? Cuando el Eterno llama a Adán en el huerto del Edén, ¿qué le dice? ¿Dónde estás tú? Pero yo pregunto, ¿será que en ese momento a Dios se le había agotado el amor? Dios lo confrontó, sí, claro, Dios lo confrontó, lo corrigió con amor, pero Dios no se le había agotado su amor. Entonces lo que quiero decir es, no dejes que Satanás te condene. Así como el Eterno llamó al pueblo de Israel y le dijo: siervo mío, yo te escogí, hacedor tuyo. O sea, Dios le habla aquí con un amor especial, con un amor maternal, se podría decir. Le habla y le dice: óyeme ahora. Yo estoy dispuesto a perdonarte, yo estoy dispuesto a recogerte, estoy dispuesto a levantarte, estoy dispuesto a sanarte. No me importa, o sea, lo que hayas hecho, si tú te arrepientes, yo te perdono, así de simple, así de fácil. Simplemente déjate, o sea, quita el orgullo de tu corazón, quita lo que te está impidiendo verme y permite que yo te restaure, permite que yo te sane, que yo te levante, que yo te recoja. ¿Recuerdas el pasaje del profeta Víctor que él dice que llamó a su pueblo con cuerdas de amor? Y le dice que él prolongó su misericordia. Yo puedo ver aquí a un Dios, dice, y él te formó desde el seno materno, un Dios que está manifestando su paternidad, pero también esa parte de él que tiene que ver con abrazarlos con amor y con misericordia, profeta Víctor. Así es, Chalia. Y obviamente el Padre Eterno les abre esa puerta de regresar, pero era necesario que ellos alinearan su corazón. Y entonces luego el Padre Eterno les habla de las consecuencias que van a venir si ellos retornan. Y
Dice 3, yo derramaré agua sobre el sequedal y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré de mi espíritu sobre tu simiente y mi bendición sobre tus renuevos. Brotarán como hierba junto a la fuente, como sauce junto a la ribera. Entonces el Padre Eterno les recuerda, o sea, yo soy tu hacedor, yo desde el seno materno te formé, te cuidé. Si tú alineas tu corazón y vuelves a mí, entonces yo voy a producir, voy a derramar agua sobre el sequedal, o sea, voy a traer bendición donde hubo sequedad, voy a traer bendición donde voy a hacer que brote la hierba nuevamente, voy a hacer que florezca. Miren, esto es una de las cosas, Chalía, que nosotros podemos ver que está pasando con la casa de Efraín en medio de todas las naciones de la tierra. Así como el Padre Eterno prometió que iba a derramar agua, que iba a derramar de su espíritu sobre su simiente, sobre sus generaciones, nosotros podemos ver esta palabra profética, parte de su cumplimiento en este tiempo, porque el Padre Eterno ha empezado a derramar de su espíritu, y con ese derramar de su espíritu nosotros podemos ver cómo empieza a brotar esa hierba. Hay una hierba que está brotando de la casa de Efraín en medio de todas las naciones de la tierra. Así es, profeta Víctor. Hay algo que me toca tremendamente esta palabra, porque es una palabra para este tiempo. O sea, esta palabra de yo derramaré mis aguas sobre sequedales y torrentes sobre la tierra seca, derramaré mi espíritu sobre tu simiente, mi bendición sobre tus graneros, brotarán como hierba. Esa es una palabra para este tiempo específicamente. Esa es la puerta que Dios abre en este tiempo. Cuando se habla de un poderoso derramamiento, del último derramamiento para los últimos tiempos, se habla de eso. Pero es necesario que permitamos que esa puerta, o sea, es necesario que haya un arrepentimiento, que verdaderamente nos volvamos a Él, que verdaderamente vengamos delante de su presencia, y Él va a derramar esa gloria sobre esta última generación, que es la generación como Juan el Bautista. Verdaderamente yo te digo en el nombre poderoso de Yeshua, con autoridad del Eterno, que el Padre tiene reservada esta palabra, esta gloria, esta revelación para el último tiempo, donde Él va a derramar agua sobre sequedal, donde Él va a derramar su torrente sobre tierra seca, donde Él derramará su espíritu sobre la simiente, donde su bendición vendrá sobre sus graneros. Es el último gran derramamiento, el último gran avivamiento que fue profetizado por David Wilkerson en 1986. Eso fue profetizado, y dice que después de la pandemia estamos en un tiempo de apertura de las aguas de los cielos sobre los hijos en este último tiempo, para manifestar la gloria de Adonai en esta generación. Y vamos a ver cómo se derraman los cántaros de agua del cielo sobre nosotros. Veremos un fluir poderoso, veremos fertilidad, la fertilidad del cielo sobre nuestras vidas, sobre nuestras manos. Veremos milagros de Elohim en este último tiempo, profeta Víctor. Veremos milagros poderosos de parte de Dios ocurrir en las casas, en los hogares, en las familias. Veremos milagros poderosos sucediendo en los hogares. Milagros brotando de las manos de los pequeñitos. Milagros brotando de manos de personas que habían sido tal vez menospreciadas. Personas que tal vez no habían sido tomadas en cuenta. Vendrá un tiempo y se abre una apertura donde personas que habían sido menospreciadas verán milagros ocurrir a través de sus manos, milagros poderosos, que muchos se van a quedar con la boca abierta. Si tú has sido uno de esos pequeñitos que te habías sentido menospreciado, pero vives una vida de rectitud delante de Dios, prepárate, porque tú eres el candidato a través del cual muchos de esos milagros poderosos van a ocurrir. Vas a levantar muertos. Puedo ver en mi espíritu, vas a levantar muertos. Vas a ver ocurrir cosas tremendas, maravillosas. Vas a ver cosas grandes ocurrir, y no van a ocurrir en grandes eventos, no van a ocurrir en grandes conciertos, no van a ocurrir en grandes lugares, van a ocurrir en la casa, van a ocurrir en el barrio, van a ocurrir en las ciudades, no en lugares famosos, no en lugares que todo el mundo aclama, sino en lugares tranquilos, en el barrio, en la casa,
ahí lo vas a ver ocurrir. Cuando tú impongas tu mano, vas a ver muertos resucitar y vas a ver señales como nunca antes. Vienen días en que veremos señales sobre la tierra de parte de Dios, señales tremendas de parte de Dios. Pero ojo con esta palabra que estoy dando, porque esas señales serán hechas a través de los pequeñitos que Dios ha escogido en este último tiempo. Señales maravillosas, esa es la palabra, señales van a suceder en los días que vienen sobre el planeta Tierra. Aunque el mundo hayan rumores de guerra, aunque haya tinieblas sobre las naciones, prepárese porque en el pueblo de Dios, en los pequeñitos, habrán señales milagrosas que Dios va a hacer en este último tiempo. Él se lo ha propuesto hacer. Él se lo ha dispuesto a hacer y ha escogido, ya tiene gente escogida en este planeta a través de la cual serán sus instrumentos para que la gloria de Él sea manifestada. Yo no veo gente famosa aquí, profeta Víctor. Yo no veo gente famosa aquí. Yo veo pequeñitos. Yo veo gente humilde. Yo veo gente de los barrios. Yo veo gente en las casas. En el nombre de Yeshua, gracias. Así es, Chaliak. Vamos a ver ese derramamiento del Ruach del Padre Eterno como nunca antes. Y el verso 5, entonces, nos dice a nosotros una de las cosas que va a provocar ese derramamiento de ese Ruach. Dice, uno dirá, soy de Jehová. Otros se pondrán el nombre de Jacob y otros se escribirá en la mano, yo soy de Jehová, y se apellidara Israel. Hoy estamos viendo, Chalía, cómo el Padre comienza a levantar un pueblo con una identidad clara. A mí este verso 5 a mí me habla de que uno dice que uno dirá soy de Jehová. Eso nos habla a nosotros de identidad. Otro se pondrá el nombre de Jacob. Recordemos que cuando en las escrituras nos habla de nombre, no nos está hablando específicamente como nosotros conocemos el nombre. El nombre tiene implicaciones. El nombre, cuando dice aquí se pondrá el nombre de Jacob, tiene que ver con identificarnos con él, con entender que de él venimos, entender que somos descendientes de él. Dice que otros se escribirán en la mano, soy de Jehová, y se apellillarán Israel, apellidarse tiene que ver con esa identificación. Nosotros tenemos un apellido y el apellido determina de dónde venimos nosotros, determina nuestra genética, determina nuestras raíces. Cuando aquí nos dice que se podrán el apellido de Israel, nos está hablando de un pueblo que está entendido en su identidad, Chaliak. Así lo puedo ver yo, ese Ruach que el Padre Eterno habla aquí que se derramaría, que iba a producir, que empezara a brotar la hierba. Nosotros podemos ver en este tiempo el cumplimiento, parte del cumplimiento de esa palabra profética que soltó el profeta Isaías. Así es. Y eso que tú estás mencionando, fíjate, cuando viene identidad es porque verdaderamente hemos recuperado. O sea, delante de Dios hemos recuperado el entendimiento. Ya no somos como una bestia torpe que no sabe que no, porque la escritura en los salmos nos describe que si nosotros no escuchamos somos como una bestia torpe. Así que no estoy ofendiendo a nadie porque hasta yo puedo caer en eso en un momento determinado. Pero cuando recuperamos el entendimiento, recuperamos la sabiduría, recuperamos eso es porque verdaderamente hemos vuelto al camino, hemos sido restaurados en el camino, recuperamos la identidad como el Padre Eterno quiere. Entonces, si dice Israel es porque recuperamos la identidad de pueblo, recuperamos la identidad delante del Eterno. Y esa es una de las cosas que va a suceder, como decía el profeta Víctor, y que se habla dentro de esta profecía. Una de las cosas es que vamos a recuperar la identidad verdaderamente de quiénes somos, lo que tenemos, lo que representamos en él. Así es, Chaliak, y vemos cómo continúa. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel, su Redentor.
Jehová Sebaot, yo soy el primero y yo soy el último. Fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién como yo puede probarlo? Que lo diga y lo exponga ante mí. Sí, que le anuncié las cosas venideras, las que han de suceder, como yo lo he hecho desde que establecí el pueblo antiguo. No temáis ni os amedrentéis. No te lo he anunciado y predicho. Entonces vosotros sois mis testigos. ¿Hay Dios o roca fuera de mí? No lo conozco. El Padre Eterno aquí comienza a hablarle. Yo soy el primero, yo soy el último. Yo les he anunciado todo lo que ha de suceder. Chalía, y aquí dice algo al final. Dice, entonces vosotros sois mis testigos. En el momento de ser testigo, el testigo tiene que ver. Si yo no veo, yo no soy testigo. Pero hoy yo sé que yo soy testigo de que esta palabra profética se está cumpliendo. Hoy yo soy testigo de ver que lo que dijo el Padre hace muchísimo tiempo, hoy está viniendo a cumplimiento. Tal vez en otro momento no pude ser testigo de cosas que estuvieron aconteciendo, pero en este tiempo yo soy testigo que aquellas palabras proféticas que el Padre soltó a través de Isaías y a través de muchos profetas que la casa de Efraín se había de levantar en medio de todas las naciones de la tierra, hoy nosotros somos testigos que esa palabra profética ha empezado a dar fruto. Hoy somos testigos que el Padre Eterno está levantando a la casa de Efraín en medio de todas las naciones de la tierra. Así es, nosotros somos testigos hoy somos testigos del cumplimiento de esta palabra, de que esas puertas se han abierto. Somos testigos hoy y sobre todo somos testigos si estamos escuchando, si estamos verdaderamente caminando en él. Pero como decía el profeta Víctor, hay un cumplimiento profético de esta palabra el día de hoy, más que nunca, profeta Víctor. El día de hoy más que nunca estamos viendo cómo estas puertas se han abierto y cómo verdaderamente el Eterno está llamando a su pueblo. El Eterno está llamando a su pueblo. Y nosotros, pero fíjate lo que dice, entonces vosotros sois mis testigos. Wow. Vosotros sois mis testigos. Entonces nosotros somos testigos de lo que Dios está haciendo, de la restauración, como decía el profeta Víctor, la restauración de Efraín, la restauración de su pueblo. Todos, el que está verdaderamente apercibido, el que está verdaderamente con su corazón inclinado al Eterno, será testigo del cumplimiento de esta profecía. Así es, Chalia. Entonces continuamos y empieza a hablar de la necedad de la idolatría. Dice, los que modelan ídolos, todos son vanidad y sus obras más preciadas no aprovechan. Sus testigos no ven ni saben nada, de modo que serán avergonzados. ¿Quién ha moldeado un dios o fundido un ídolo que para nada aprovecha? He aquí, todos sus adeptos serán avergonzados, porque los artífices no son más que simple hombre. Júntense todos ellos y comparezcan, tiemblen y sean avergonzados a una. El artífice en hierro prepara la herramienta y lo fabrica en las ascuas, lo forma con martillos, los trabaja en su brazo robusto, luego tiene hambre y se agota, no bebe agua y desfallece. Chaliat, aquí nos continúa hablando de todos estos ídolos que son hechos por manos de hombre, pero me llama la atención que empezando aquí el verso 9 nos dice, los que modelan ídolos todos son vanidad y sus obras más preciosas no aprovechan. Sus testigos no saben nada. Sus testigos no saben nada. Primero, venimos de un versículo donde el Padre Eterno nos llama como testigos de Él y nos muestra, o sea, nosotros hemos visto
con nuestros propios ojos todo lo que el Padre Eterno está haciendo en este tiempo. Somos testigos. Ahora, aquí Él llama a los testigos de esos ídolos. ¿Qué pueden decir estos testigos que esos ídolos han hecho? No pueden decir nada porque no han hecho nada. Y él empieza a describir la funcionalidad que tienen estos ídolos. Lo forman de hierro, simplemente el artífice los hace con arcilla, pero no pueden ser testigos de que ellos han hecho nada. Muchos se presentan como testigos de estos ídolos simplemente porque el enemigo viene y le cumple cualquier petición que ellos le hicieron a una piedra. Y entonces ellos creen que son testigos porque el enemigo vino y les dio lo que ellos estaban pidiendo, y no se dan cuenta verdaderamente, Chalía, qué es lo que hay detrás de esa piedra. Lo que el Padre Eterno está haciendo, profeta Víctor, aquí es develando o mostrando la ignorancia, o sea, mostrando, para que el pueblo entienda que es una tontería, que es una estupidez tallar un ídolo, porque ni siquiera los mismos que los tallan entienden lo que están haciendo. Entonces, lo que el Padre está es develando que así como ellos son testigos del verdadero Dios y de que ese Dios está vivo, así ellos mismos tienen que estar conscientes, tienen que abrir los ojos, tienen que salir de todo lo que el enemigo quería poner sobre ellos. El enemigo quería poner sobre ellos un velo un velo de estupor, un velo de estupor que tiene que ver con estupidez, que tiene que ver con entontecerse. Entonces él les quiere romper ese velo para que ellos abran los ojos y se den cuenta que esos ídolos no son nada, que él es el Dios verdadero, que él es el Dios y que ellos son testigos de un Dios verdadero que los formó, un Dios que insufló aliento de vida, un Dios que creó ese pueblo, un Dios que lo formó, que lo levantó, que abrió las aguas de Mar Rojo, que hizo milagros, que desató las plagas sobre Egipto, un Dios verdadero, un Dios verdadero. Entonces, él les está llamando la atención y le está diciendo en ese momento que se den cuenta que él es un Dios verdadero. Pero los dioses de las naciones, lo que los hombres mismos tallan, no son nada. Si acaso hay un demonio detrás, si acaso hay una falsa aparición, si acaso hay algo allí, pero el ídolo como tal no es nada. No representa lo que ellos dicen que representa. Dagón no era lo que ellos creían. Si había una aparición a los sacerdotes, era un demonio, pero no era verdaderamente ese ídolo de piedra, ese ídolo de barro. Por ejemplo, Quemos, Moloch y todos esos ídolos de esas naciones eran vanidad también, y el Padre Eterno se los recalca una y otra vez se los recalca. Entonces, fíjate que dice: ¿quién ha moldeado un Dios o fundido un ídolo que para nada aprovecha? Y aquí todos sus adeptos serán avergonzados. Eso me recuerda, profeta Víctor, al juicio sobre la Gran Babilonia. Porque en Apocalipsis dice que habrá un grito, y ese juicio que vendrá sobre la Gran Babilonia nos dice que ellos, que Babilonia estaba forrada de oro, que estaba forrada de piedras preciosas, estaba forrada de ídolos y de almas de hombre. Y se habla de las estatuas, se habla de las estatuas de mármol, se habla de las estatuas de piedra, se habla de las estatuas, está hablándote de la religión, está hablándote de las religiones del mundo, está hablándote específicamente, sí, no solamente de la religión romana, está hablando de todas las religiones, está hablando de todas las ideologías del mundo que se basan en la idolatría, que se basan en imágenes de talla. Y eso algún día será juzgado por el Padre Eterno. Así es, Chalia. Y aquí continúa hablando en dirección a eso. Dice: el tallista en madera aplica la cuerda de medir, traza la marca del burril, da la forma con cincel, dibuja con el compás y le da figura de hombre y belleza humana para colocarlo en un templo. Para ello se cortó cedro, tomó el ciprés y la encina,
que escogió entre los árboles del bosque, o bien planta un pino que crece con la lluvia. Luego se sirve de ellos como leña y toma de ellos para calentarse. También prende el horno y cuece panes. También hace un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se postra ante él. Entonces aquí, como estuvo hablando, Echalián está hablando de una figura física. Ahora nosotros debemos entender que un ídolo no necesariamente tiene que ver con una figura. Nosotros podemos tener diferentes ídolos. Puede ser nuestro trabajo, se convierte en un ídolo. Un ídolo, para mí, Chaliac es todo aquello que ocupa el lugar que le pertenece al Padre Eterno en nuestro corazón. Todo aquello, no estamos hablando solamente de una imagen. Aquí el Padre Eterno está enfocado en una imagen, porque en aquel tiempo el pueblo lo primero que hacía era crear una imagen. Pero hoy en día usted puede tener de ídolo su carro, puede tener de ídolo su esposa, su esposo, sus hijos, pueden tomar el lugar que le corresponde al Padre Eterno. Y cualquier cosa puede ser un ídolo. Es más, uno mismo, la egolatría tiene que ver con que nosotros mismos hemos ocupado ese lugar. Nos hemos sentado en el trono de nuestro propio corazón. Entonces tú ves que en el mundo hay egolatría, demasiada. Gente que los artistas, los jugadores, los deportistas, o sea, se ve en los rostros de muchos de ellos, se ve la altivez, la soberbia, la egolatría, ellos mismos son un ídolo. Los ateos, ellos mismos están sentados en el trono de su corazón, aunque digan que no creen en ningún Dios. Y como decía el profeta Víctor, cualquier cosa puede ser un ídolo para nosotros. Puede ser el carro, la casa, la esposa, el hijo, todo. Era todo lo que ocupe el lugar, la preeminencia. Aquello de lo que dependemos, aquello por lo cual entregamos toda nuestra vida. Aquello en lo cual se nos va la vida allí. Y eso gobierna nuestras vidas, gobierna nuestras emociones, gobierna nuestros sentimientos, gobierna nuestras pasiones, gobierna nuestra mente, gobierna nuestro ser, lo que gobierna nuestra vida y haga que nosotros nos inclinemos delante de eso, eso es un Dios. Me preguntan a mí, ¿qué es un Dios? Aquello que hace que tú y yo aquello que gobierna y hace que tú y yo le entreguemos lo que somos, tenemos y representamos. Eso es un Dios. Si algo me gobierna, ya es un Dios para mí. Si algo es más importante que Dios, si gobierna mis emociones sobre todo, esto es una lucha para que las cosas no nos gobiernen, profeta Víctor, cada día. Porque cualquier cosa nos puede gobernar. Todo está en nuestro carácter. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero de nada me dejaré dominar. Así es, Chaliac. Todo lo que nos dejamos dominar se convierte en ese ídolo. Entonces, aquí continúa hablando de lo que es los ídolos. Dice, parte del leño que quema en el fuego, sobre él asa la carne, come y se sacia, después se calienta y dice, me he calentado, he contemplado el fuego. Con el resto se hace una imagen de Dios, se postra ante él, lo adora y le ruega. Líbrame, que tú eres mi Dios. No comprenden ni distinguen sus ojos, ni distinguen. Sus ojos han sido cerrados para no ver y su corazón para no entender. Mire, Chaliac, lo que dice aquí, nos está hablando de alguien que agarra esta madera, hace el ídolo y lo adora. Pero aquí habla de las consecuencias que ellos tienen. Dice el 18, no comprenden ni distinguen, sus ojos han sido cerrados para no ver y su corazón para no entender. O sea, todas estas personas que se rinden a un ídolo, esta es la consecuencia que tienen. Hay un velo de estupor que viene sobre ellos, que hace que sus ojos sean cerrados para no ver y su corazón para no entender. Claro, por eso es que Dios siempre llama al pueblo al arrepentimiento.
Y cuando le llama al pueblo al arrepentimiento, comienza con el corazón. Y si algo dice el Eterno en su palabra es que ellos, para poderse verdaderamente arrepentir, tienen que abrir sus ojos, sus oídos para escuchar, sus ojos para ver, su corazón para entender. Porque si no pasa eso, entonces ellos están amarrados a una situación como esta que estamos viendo aquí. ¿Por qué el pueblo de Israel se amarró a Baal? ¿Por qué se amarraron a los Baales en el tiempo de Elías? ¿Por qué se amarraron a Astoret? Precisamente porque sus ojos fueron enceguecidos, porque no distinguían. Entonces, fíjate, él dice, no comprende ni distingue, sus ojos han sido cerrados para no ver, su corazón para no entender. Cuando los ojos se ciegan y el corazón no entiende, no puede haber sanidad de parte de Dios. Porque la sanidad es producto de que el pueblo está escuchando. Por esa razón vino Juan el Bautista, para preparar un pueblo arrepentido, un pueblo preparado, para que cuando viniera Yeshua, su corazón estuviera dispuesto, sus oídos estuvieran abiertos, sus ojos estuviesen abiertos, y entonces iban a poder recibir sanidad. Así que esto es un llamado fuerte de parte de Dios, donde le está diciendo a ellos, cuidado con esos dioses falsos, porque en el momento en que sus ojos estén cerrados y no entiendan, irán de mal en peor. Así es, Chalia. Entonces el 19 continúa, dice, nadie medita en su corazón, ni hay conocimiento ni criterio para decir, la mitad que viene el fuego, y sobre sus ascuas cocí pan, y hace carne para comer. Haré del resto una abominación. Me postraré ante un leño. Este se alimenta de ceniza, una mente ilusa lo extravía, de modo que no puede liberar su alma, ni decirse, no es pura mentira lo que tengo en mi diestra. Y aquí Chalia termina hablando todavía de las consecuencias, porque miramos cómo dice, de modo que no puede librar su alma, o sea, después que una persona cae en esa condición, la cual nos dejó ver que sus ojos son cerrados y su corazón es cerrado para no entender, luego nos dice, de modo que no puede liberar su alma ni decirse, él no tiene la capacidad de liberar su alma ni decirse, no es pura mentira lo que tengo a mi diestra, o sea, es la idolatría te lleva a un punto, Chalia, lo que yo puedo ver que no te deja tener la capacidad de ver ni de discernir con tu corazón qué es lo que se está haciendo. Eso es lo que Pablo le llama entendimiento entenebrecido, porque Pablo decía que los pueblos, digamos, muchos de esos pueblos que él había ido a evangelizar, muchos de ellos se habían arrepentido y se habían vuelto de las obras muertas para servir al Dios vivo. Pero él dice que Dios los sacó de un entendimiento entenebrecido para que ya no hicieran de acuerdo a esa vanidad en la que vivían de la idolatría y ahora vivieran como hijos del Eterno. Entonces, cuando el entendimiento está entenebrecido, mire, tú puedes hacer las cosas más estúpidas y tú no te das cuenta, porque tu mente está embotada, tu mente está ciega. Entonces es como si fueses un títere de otro, que simplemente haces de acuerdo a la esclavitud. Por eso el Señor dice que el que hace pecado es esclavo del pecado. Eso es una esclavitud de lo que está hablando allí Isaías. Así es, Chalia. Se puede ver claramente luego que una persona cae en ese nivel a este nivel de idolatría, pues queda totalmente nublado lo que es su entendimiento. Entonces terminamos con esto. Habla el Redentor de Israel. El 21 dice, oh Jacob, acuérdate de esto, porque eres mi siervo, Israel, te he formado, mi siervo eres tú. Oh Israel, no serás olvidado por mí. He
disuelto como niebla tus rebeliones, como nube tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. O sea, el primero, miren, el Padre Eterno es un Dios de oportunidades. El Padre Eterno les muestra la condición de su corazón y les dice, es necesario que esté su corazón. No es solamente las ofrendas, no el holocausto, necesito su corazón. Luego de esto, el Padre Eterno les habla claramente de la idolatría y de todas las implicaciones que tiene a crear estos ídolos y adorarlos. Pero después de todo esto, el Padre abre nuevamente su oportunidad para ello y les dice, no te voy a olvidar. O sea, he disuelto como niebla tus rebeliones, como nube tus pecados. Vuélvete a mí, o sea, hazte Teshuvá, arrepiente de todo lo que estabas haciendo. Le dice, porque yo te redimí. Chaliac, esto es espectacular. Como el Padre Eterno, a pesar de todo esto, lo que había hecho el pueblo, nos continúa dando oportunidades. Porque la misericordia de Dios no puede ser medida. Nosotros no tenemos un instrumento para medir su misericordia. Lo único que podemos hacer, ya esa no es nuestra responsabilidad, medir cuánto es la misericordia. La única responsabilidad nuestra es obedecerle, escuchar, para podernos arrepentir. Tal vez tú pudieras pensar, como el pueblo de Israel, ¿dónde estoy haciendo mal? ¿O en dónde está mi pecado? Es cuestión de oír. Si nosotros podemos oírlo a él, y si el pueblo en ese momento o aquel a quien era el llamado lo escuchó, el arrepentimiento era su única respuesta, el hacer Teshuvá. Pero ya la misericordia estaba dispuesta para ellos, ya el perdón había sido dispuesto para ellos. Entonces, es tremendo, profeta Víctor, porque dice, no serás olvidado por mí, he disuelto como niebla tus rebeliones, como nube tus pecados, vuélvete a mí porque yo te redimí. Es un llamado apasionado de Dios para restaurarlos. Es un llamado apasionado de Dios para olvidarse de todas las transgresiones, para olvidarse de todas las rebeliones, para olvidarse de todos los pecados que yo cometía. Primero les dice a ellos que los ídolos no son nada. Primero les dice a ellos que comparen que Él es el Dios vivo y los formadores y los talladores, ellos forman ídolos, forman objetos que no son nada, que no representan nada, pero Él es el Dios verdadero que los llama al arrepentimiento y perdona sus rebeliones. Les pone una comparación y le dicen, comparen a esos ídolos que no son nada, que no ven, que no oyen, y a los talladores que son tan ciegos como ellos, compárelo conmigo, que soy el Dios de Israel, que te levanto, que te restauro, que levanto tu vida, te restauro y sano tus rebeliones. Esta es una de las revelaciones, profeta Víctor, más poderosas de la misericordia de Adonai. Dios enfrenta la idolatría, enfrenta los ídolos falsos, enfrenta el pecado de Israel, confronta con amor, pero les dice, vuélvete a mí, porque yo te voy a restaurar, porque yo te voy a sanar. O sea, impresionante, de verdad. Es impresionante. Mire, yo creo que todos los ministros, profeta Víctor, deberíamos aprender de este tipo de confrontación. Así es, Chaliat. El Padre Eterno confronta de una manera tan especial, tan especial. Bueno, Chaliat, y terminamos esto con alegría, con celebración. El 23 dice, cantad, alabanzas, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad de júbilo, oh profundidades de la tierra. Entonen cánticos las montañas y el bosque y todo árbol que hay en él, porque Jehová ha redimido a Jacob y se ha glorificado en Israel. Así dice Jehová, tu redentor y el que te formó desde el vientre. Yo soy Jehová, creador de todas las cosas. Yo solo extendí los cielos ante la tierra por mí mismo. Terminamos, salía con un cántico, con una palabra de alegría, de celebración, entonando cánticos porque Jehová ha redimido a Jacob.
y se ha glorificado en Israel. Nosotros hoy somos el fruto de esa redención del Padre Eterno. Hoy nosotros somos fruto que el Padre Eterno ha perdonado a la casa de Efraín. Recordemos que el Padre Eterno le había dado carta de divorcio, Chaliac. El Padre Eterno nos había quitado las festividades. El Padre Eterno nos había quitado las convocatorias. La única manera para que nosotros volviéramos a tener las convocatorias y las festividades del Padre Eterno es que el Padre Eterno nos haya perdonado. Que el Padre Eterno haya perdonado a la casa de Efraín, que la haya redimido para poder entonces volver a recibir las festividades, volver a recibir el entendimiento, volver a renacer en medio de todas las naciones de la tierra. Así es, y hoy, profeta Víctor, renace la esperanza en muchos hogares, familias destruidas, profeta Víctor, por esta palabra. Renace el gozo en muchos corazones que están oyendo esta palabra y van a oír esta palabra. Mucha gente que caminaba cabizbaja, Satán los tenía cabizbajos, mirando para el piso, encapuchados, bajo una capucha de desesperanza y desolación. Por esta palabra, Dios vuelve a ti el gozo, vuelve la paz, porque el eterno Dios está rompiendo, está quebrantando en el día de hoy estructuras demoníacas que tenían a mucho pueblo sumido en depresión, en depresiones, en tristeza, en desolación, en amargura. Y hoy, en el día de hoy, el Padre quebranta estructuras demoníacas en la mente, en el corazón, en el alma, que traían pánico, tristeza, depresión, intimidación, miedo, terror nocturno. Hoy, en el nombre de Yeshua, el Padre Eterno está rompiendo. Hoy esta palabra es para un pueblo que verdaderamente ha escuchado, y ese pueblo que ha oído. Hay una puerta abierta donde el gozo va a volver a tu casa, donde el gozo va a volver a tu familia, a tu matrimonio, a tus hijos. El gozo va a volver a tu casa. Hay mujeres que han estado clamando, lo recibo en mi espíritu, mujeres que han estado clamando específicamente por sus hijos, pero con llanto y con lágrimas delante de Dios. Si tú eres obediente a esta palabra, ya el Padre ha dispuesto. Lo que Dios dice en Isaías 44:21, así como Dios ha dispuesto su misericordia, y está escrito y profetizado, esta palabra es para ti hoy. La misericordia del Padre Eterno está dispuesta para sus hijos. No es que Dios la va a disponer, ya la dispuso. Y esta palabra es para hoy, para hoy, para hoy. Y hay mazmorras infernales que hoy se abren. Hijos salen de las mazmorras. Hijos salen de muchas mazmorras y de muchas cuevas. Y Dios los trae de vuelta al redil. Dios, veo, profeta Víctor, conversiones de maridos por mujeres que han estado paradas en la brecha. Es decir, mujeres que han estado ahí llorando, ahí gimiendo delante de Dios por su esposo. Esta palabra va a traer gozo a tu matrimonio. Esta palabra rompe una estructura donde Hasatán tenía a tu esposo o tenía a tu esposa esclava a muchas circunstancias que tú sabías que eran esclavos. Hoy reciben liberación en el nombre poderoso de Yeshua. Profeta Víctor. Gracias. Amén, Chaliac. Amén, Chaliac. Es un tiempo en el cual el Padre Eterno marca un antes y un después en muchas áreas en tu vida. Si nosotros vemos esta haftará nos habla a nosotros de un antes y un después. Primero nos describe cómo estaba el pueblo con el pecado y todas las consecuencias, pero después también nos habla de lo que el Padre Eterno trajo, de esa nueva etapa que el Padre Eterno trajo, una etapa de redención, una etapa donde el pecado fue quitado, donde las iniquidades fueron quitadas. Asimismo, el Padre Eterno marca en este tiempo un antes y un después en diferentes áreas de tu vida. Lo proclamo en el nombre de Yeshua. Bueno, familia, hemos llegado al final de esta haftará. Les dejamos aquí la información financiera. Nosotros somos un ministerio que no cobramos. El Padre Eterno nos dio el diseño de no cobrar por ninguna de las enseñanzas, por ninguna de las escuelas.
Creemos en el principio de la ofrenda, creemos en el principio del diezmo, pero de una manera voluntaria. En las escrituras nosotros podemos ver cómo al pueblo muchas veces se le pidió una ofrenda, pero era de manera voluntaria. Entonces, asimismo, le dejamos la información financiera. Ahí tiene, ahí tenemos cuenta en Ecuador, Venezuela, Argentina. Ahí está el número de teléfono por si quieren. El Padre Eterno pone en su corazón o ofrendar, dar algo al ministerio para continuar con el diseño que el Padre Eterno nos ha entregado. Bueno, familia del reino, quiero saludar a todos aquellos que estuvieron compartiendo con nosotros este tiempo. Queremos hacerle una invitación. Recordemos que el día de mañana a las 9 tenemos la enseñanza de la Parashá, las 54 porciones. A las 5 de la tarde tenemos el evangelio, los evangelios cronológicos. De lunes a viernes tenemos por el canal de YouTube del Ministerio Altares de Adoración, juntos a las 3 de la tarde. Queremos hacerle una invitación también para la Escuela de Profetas. Tenemos las inscripciones abiertas. La Escuela de Profetas no necesariamente es para profetas, sino para todo aquel hijo del Padre Eterno que quiera recibir esta enseñanza. Bueno, Chaliad, muchas gracias por habernos compartido en este tiempo. Gracias, profeta Víctor, por invitarme nuevamente. Y bueno, le damos gracias al Padre Eterno por esta palabra, por estas promesas, por este cumplimiento, por este dabar, por toda esta bendición y por ser el mismo ayer, hoy y por los siglos, por ser tan misericordioso como lo fue ayer, lo sigue siendo hoy. Le damos toda la gloria al Rey que vive y permanece para siempre. Así es, Chalear. Bueno, familia del reino, bendiciones.